Y bueno, aunque parezca raro para ustedes y se preguntarán, ¿cuál será el motivo del por qué ustedes siendo administradores, pues tienen que llevar derecho? Bueno, recordarán ustedes que la administración también es parte de una norma o se va cumpliendo a través de normas. Y bueno, ustedes como administradores son, y les voy a poner un ejemplo de una situación real que pasa en la vida profesional o la vida laboral, ¿no? Estando en una empresa, el dueño, el administrador, porque normalmente cuando dice, voy a ser empresario, pues tengo que ser administrador. Sí, es correcto, no hay ningún problema. Pero dicen, a ver, necesitamos crear un reglamento, ¿no? Es como que nuestra primera normatividad. Vamos a cumplir, pues, con una regulación, un reglamento interno. También, para poder contratar a alguien necesitamos un contrato de prestación de servicios profesional o un contrato laboral. También, dar de alta la empresa, ¿no? Hay que ir a dar de alta y para eso se necesita un procedimiento y se necesita una normatividad que se deba de cumplir. Hoy en día, el año pasado, aproximadamente el mes de octubre, y ya de aplicación hace unos 30, 35 días, para la empresa se tienen que aplicar ciertas normas, ¿no? Para eso están ahí las NOM X, ¿no? ¿Cómo se llama? Las normas oficiales. Y pues bueno, todos estos lineamientos que ustedes deben de conocer y de identificar, pongámosle así, identificar, porque conocer a lo mejor las conocen, pero identificar lo que hace o lo que todavía en estos momentos lo que hacen es, oye, tráete al abogado. Y sí, uno como abogado va y los apoya, pero cuando creamos un reglamento, una norma, un protocolo, un procedimiento, un contrato, y llegamos y se los presentamos a ustedes, que van a ser los administrados, que son los que llevan la batuta, ahora sí que llevan son los capitanes del barco, por eso es que son administradores, pues el abogado les lleva de acuerdo a lo que él piensa como abogado. O sea, sí, pero cuando se los presentamos, dice el administrador, es que, ¿qué crees? Que esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Bueno, pues para eso es que ustedes como administradores deben de tener nociones de derecho para que ustedes vayan aplicando ciertas situaciones o solicitudes cuando hablen con el abogado, dicen, quiero esto, pero lo quiero de esta forma, para irle dando esa secuencia. Nosotros, pues decimos, pues es un proceso, es una norma, no hay ningún problema, pero cuando solicitan cosas específicas, ahí es cuando pues nosotros entramos ya con ese consejo de ustedes que son los que llevan pues esa capitanía en su empresa. Y bueno, ojo, cuando nosotros o bien cuando ustedes quieren adecuarse a una norma, pues estas normas o estas leyes son creadas siempre o están derivadas de un proceso legislativo, es decir, que fueron creadas por el órgano creador. Este órgano creador, indiscutiblemente el único que puede crear normas es el poder legislativo. ¿Y quién es el poder legislativo? ¿A quién le comprende o quién comprende esta área o esta base? Bueno, el poder legislativo es comprendido a nivel federal, que es, por ser una norma general, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto, en su conjunto, se llama Congreso de la Unión y es el órgano encargado para crear leyes. Por lo tanto, vamos a ver el proceso de creación de leyes del legislativo. Por lo cual,
La legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, en este caso comenté que es el Congreso de la Unión, que está conformada por una Cámara de Diputados que en su conformación son 500 diputados, 300 por votación directa y 200 por designación plurinominal, que significa que son los que no decidimos por él, pero por estar en una mayoría obtuvieron un lugar. Y también tenemos la Cámara de Senadores, en este caso únicamente son 128 senadores. Y estos son los que van a crear las normas jurídicas generales, abstractas, obligatorias y que integran pues todo este marco normativo de la ley. Que en nuestro país, decirles que tenemos pues más de 2,000 leyes a nivel federal y las que se les pueden ir sumando. Entre ellas, muchos decretos, muchas normas oficiales que se van creando día a día. Este proceso legislativo federal se rige, o sea, el cómo se va a crear una ley para que pueda ser aplicable, tiene que ser regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, podemos decir que para regular el proceso legislativo de una ley, para poderla crear, necesitamos de 3 normas. La principal, la Constitución Política, que está regulado por el artículo 70 y 71 constitucional. La ley orgánica, pues habla prácticamente pues, de todo el proceso de cómo se realiza y del reglamento de ese funcionamiento. Este proceso de elaboración de la ley federal, les digo federal porque son normas generales, es el conjunto de etapas sistematizadas y ordenadas por la ley. Esta, recuerden que la ley fundamental es la Constitución Política y que deberán ser observadas por el Poder Legislativo y Ejecutivo. Entonces, aquí viene una conjunción de cómo es que deben de conjuntarse 2 poderes para formar leyes. El Poder Legislativo, que es el órgano creador, pero también interviene el Ejecutivo en 2 partes. Más adelante lo vamos a ver. Uno de ellos es el que puede iniciar una ley y el que la publica, el que la sanciona. Estos 2 poderes para incorporar al sistema jurídico aquellas normas jurídicas de aplicación general y obligatoria, conocida como leyes. Este proceso se formaliza y se distingue al dotar de juricidad. Quiere decir que si no se llevó a cabo a través de este proceso legislativo, que ahorita lo vamos a explicar, esa norma no puede ser vigente. Todas las leyes hoy día, todas esas normas que están vigentes en nuestro país, tuvieron que pasar por este proceso legislativo para darle la autenticidad, conocida en este ámbito como la juricidad, de aquellas normas que oficialmente se conocerán y reconocerán como leyes del sistema de derecho en nuestro país. El proceso de estas normas se constituye por otras cuyo objetivo es la producción jurídica y a estas se identifican como normas sobre la producción jurídica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a establecer? Que está regulado implícitamente en el artículo 70 y 71 constitucional y obviamente en la ley orgánica. Estas normas están reflejadas, como lo he comentado, en el artículo 71, bueno, 70, 71 y 72 constitucional. Este precepto consta de 6 etapas. Para que una ley sea considerada como tal, se requiere el cumplimiento de formalidades exigidas en un proceso legislativo. Entonces, aquí nosotros vamos a adecuar cuáles son esas etapas que conforman este proceso legislativo. Y le vamos a llamar de esta forma para ir identificando. ¿Sale? Este proceso legislativo tenemos en su pantalla de su lado izquierda que se llama IDASPI. Este proceso legislativo denominado IDASPI
es el suceso o es el proceso mismo de la creación, que en sus siglas se le denomina IDASPI. ¿Cuál es? Bueno, de acuerdo a cada una de sus siglas, es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de vigencia. En sus siglas tenemos el IDASPI. Vuelvo a repetirlo, es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia. Para crear una ley se requiere pasar por todas estas etapas, por todas estas. Vamos a ver la primera, que es el IDASPI. La primera es la iniciación, la iniciativa. Bueno, estas 6 etapas, vamos a ver la primera, que se dedica a la creación, la iniciativa. Bueno, ¿a quién le corresponde iniciar leyes? ¿A quién le corresponde iniciar leyes? Bueno, conforme al artículo 71 constitucional, dice que se debe, le compete iniciar leyes en primer momento al presidente de la República. Por eso es que los presidentes que nosotros hemos observado pasar, pues en estos años que nosotros tenemos de conocimiento, ya con edad suficiente para decir, el presidente, ¿qué es lo que hace? Pues se dedica a crear leyes, modificar las que ya existen principalmente para adecuarlas a su forma de gobierno. Eso es lo que principalmente se dedica el presidente de la República. No, sí, de verdad, así lo hace. Y de hecho, recordarán que el presidente de la República, si ustedes nos vamos un poquito a la historia, y no tan lejos, hace 2 años, en el mes de julio, se votó por el actual presidente. ¡Julio! Y recordemos que el presidente de la República entró en funciones en el mes de diciembre, el 1 de diciembre. Entonces tuvo todo julio, porque la designación de que es presidente sale como a la semana y se vota entre los primeros días de julio. Tuvo entonces julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre para enviar todas las propuestas de iniciativa de ley. Entonces, por eso es que el presidente, pues, es el que está ahí y es el que requiere. Ahora, si bien es cierto, también se votó para diputados, y si dieron cuenta ustedes, también se renovaron, pues, prácticamente todos los diputados, o la mayoría, ¿no? Estos diputados y senadores, que estos, en este caso, todos los senadores cambian cada 6 años, los diputados cambian cada 3, entran en funciones en septiembre, igual los primeros días como por el 5 de septiembre. Entonces, el presidente, pongámoslo desde ese punto de vista, tiene julio, agosto para idear qué leyes va a plantear, para que cuando se instale la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el mes de septiembre, si no me recuerdo es como por el 5 o el 15 de septiembre, por ahí se instalan. Una vez que se instale el Congreso, pues el presidente lleva todas sus iniciativas para que las sesionen y las aprueben septiembre, octubre y noviembre, para que cuando él entre, pues ya tenga las normas, las leyes disponibles de acuerdo a como él quería, para iniciar su periodo de gobierno. Y pues en los 6 años puede estar mandando iniciativas de ley para modificar o para adecuar las normas ya existentes o para crear una nueva. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos de cuáles son. Entonces, tenemos al presidente de la República. También pueden iniciar leyes los diputados y senadores. Recuerden, estos, pues una vez que ya estén en el Congreso, en el mes de septiembre del año que votaron, recordemos que los diputados duran en su cargo 3 años nada más, que es por los cuales vamos a votar dentro de 1 año para poder renovar la mayoría de los diputados, y los senadores se quedan 6 años en el mismo periodo que el presidente de la República. También pueden iniciar leyes las legislaturas de los estados. Bueno, cada uno de los estados, 32 estados que tenemos actualmente en nuestro país, pueden
iniciar leyes, estos congresitos, estas legislaturas estatales también pueden solicitar al Congreso Federal iniciar o modificar o cambiar una ley. Y voy a empezar aquí a poner algunos ejemplos. Cuando hablamos de las diputadas y las senadoras, o diputados y senadores, tenemos por aquí un ejemplo, una ley que se acaba de publicar y que fue aprobada. Ubicarán ustedes, y creo que porque es un tema como de mucha relevancia, lo que es la ley Olimpia. Esta ley Olimpia fue iniciada por una diputada, que es actualmente diputada, no recuerdo de qué estado, o si es de la federación, recuerdo que es diputada, pero ella, les explico rápido la ley Olimpia, ella tenía una pareja, esta pareja grabó unos videos íntimos y ahora siendo diputada lo saca a la luz. Él argumenta que le robaron su celular o se lo hackearon y que él no fue. Entonces, a partir de esa actuación y de la que la diputada se vio vulnerable bajo esa circunstancia, ella solicita una ley, que se expida una ley en la cual se prohíba la divulgación, el subir un video y demás por cualquier medio, y que el hecho de realizar este acto pues fuera penal. Esto en cuanto a esta diputada que solicitó la creación de esta ley. Algunas otras, por ejemplo, aquí en el Estado de México, para modificar una ley orgánica, solicitó la legislatura del Estado de México a la Federación la disminución para un supuesto contención de gasto público para que estábamos nosotros en recesión, según el presidente López Obrador, pues va a haber menos regidores, va a haber menos síndicos a nivel municipal. Por ahí se empezó la contención del gasto, que un municipio, su órgano legislativo, que son los regidores, el síndico y el presidente municipal, fuera reducido. El ejemplo, vamos a poner Cuautitlán. Les digo de Cuautitlán porque es el que sé cuántos regidores tiene. Cuautitlán tiene 10 regidores, un síndico y un presidente. Por ejemplo, Cuautitlán Izcalli tiene un presidente, 3 síndicos y como 18 o 20 regidores. Cuando la legislatura del Estado de México solicita esta modificación de ley, solicita que sean una reducción. El ejemplo claro, Cuautitlán. Cuautitlán se va a quedar únicamente con un presidente, un síndico y 7 regidores. ¿Cómo estaba actualmente? De estos 10 regidores, eran 6 regidores por mayoría, que son los del mismo partido, y 4 por minoría, que eran los otros partidos, ¿no? En sus representaciones. Ahora, con esta nueva reforma que solicitó el Congreso local del Estado de México, ahora van a quedarse nada más 7. ¿Cómo? Van a quedarse 4 de mayoría, que son los mismos regidores del mismo partido del que gana la presidencia, y 3 de los partidos que quedan en minoría. 3 nada más, imagínense. Esto es para contención del gasto. Después, igual, vamos a ver dentro de un año más o menos, que los diputados en cada uno de los congresos van a ser menos. En el Estado de México tenemos 78 diputados. Posiblemente se vayan a reducir a 50. Y lo mismo va a pasar con los diputados de 500. Por ahí hay una propuesta que no creo que se lleve a cabo en este sexenio, pero por ahí existe que se reduzcan a 300. 200 por mayoría y 100 por proporcional, algo así más o menos. Y los senadores creo que van a quedar exactamente igual. Todo esto son ideas de todos estos personajes que pueden iniciar una ley. El presidente, diputados, senadores y las legislaturas de los estados. Y tenemos otra opción, los ciudadanos con un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que se señalen las leyes.
Y aquí hay un claro ejemplo. Recordarán ustedes aproximadamente hace, híjole, ¿qué les diré? Como unos 2 meses o un mes, el presidente dijo que iba a bajar o iba a emitir una consulta ciudadana. Una consulta ciudadana para que los ciudadanos fueran a emitir un voto a favor de estos personajes o principalmente de que fueran imputados de posiblemente actos que constituyeran un delito, específicamente a expresidentes. Y así específicamente decía Peña Nieto, Calderón, Fox y Salinas de Gortari. O sea, iba sobre de los 4 o 5 expresidentes anteriores, sobre ellos iba. Y si se dieron cuenta, pues hizo su encuesta en todo el territorio nacional, de los cuales no alcanzó el punto 13% que requiere la ley. Esto en el artículo 71. Al no juntar por lo menos el punto 13%, pues no pudo ser, pero ya tenía su as bajo la manga y lo emitió esa iniciativa el presidente de la República. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Lo quiso hacer por los ciudadanos. El punto 13% necesitaba, si no mal recuerdo, 200,000 firmas y creo que nada más juntaron como 130 y de las cuales le quitaron como 25,000 porque eran de personas que ya habían fallecido hace mucho tiempo o que ya habían fallecido o que habían cambiado de domicilio. Entonces, imagínense, también a este partido que trató, no por evidenciar un partido político, pero había hecho, pues, trampa, por decirlo así, había hecho fraude en esta consulta que había realizado. Bueno, entonces, la iniciativa es el derecho que le confiere a ciertas personas para iniciar leyes. Cuando hablamos del punto 13, es del punto 13 de los ciudadanos que estamos inscritos en la lista nominal. Entonces, imagínense, les estoy diciendo que el punto 3 estamos hablando de más de 200,000 firmas. No recuerdo exactamente cuántas eran, pero pues el presidente no lo consiguió. Lamentablemente no logró en esta parte. Ahora, esta iniciativa se dice que quién tiene derecho, pero ¿en qué consiste? Bueno, la iniciativa consiste en el acto de presentar un proyecto de creación, modificación, derogación o abrogación de una ley. Es decir, el hecho de que yo pueda iniciar una ley, esta ley puede tener varios aspectos. Creación, como crear algo nuevo. La ley Olimpia no existía. Por ahí en el Código Penal decía del abuso sexual y de algunas otras situaciones, pero no especificaba o tipificaba esta situación de la divulgación de un acto íntimo, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, ahí se crea, con esta ley Olimpia, se creó una ley. ¿Se puede modificar? Sí, claro, nuestra Constitución se ha modificado desde 1917, más de 100 artículos o más de 100 fracciones y ya ha tenido 100 reformas de modificación. Esto se refiere cuando también se pueda modificar. Y así se modifican pues algunas leyes como la ley de ingresos y egresos que cada año se modifica. Entonces ahí va creándose. También se puede derogar. Cuando hablamos de derogar es tal cual, quitar una partecita. Cuando vemos nosotros una ley y dice derogado, bueno, se indica que ahí existía un precepto legal, pero que con una reforma de ley, pues fue derogado, es decir, fue quitado. El ejemplo claro, en el Código Penal, en la Ciudad de México, Chihuahua y Oaxaca, estaba el delito del aborto, existía el delito de aborto, pero por alguna situación social se dispuso que se derogara este delito y se derogó, así, se quitó.
tal cual. No se quitó todo el código, únicamente ese precepto que era el aborto. Como en el Estado de México fue hace algunos ya 10, 12 años aproximadamente, que también se quitó del Código Penal lo que era las injurias y la difamación. Estos delitos tenían mucho auge porque todos se injuriaban, todos se difamaban y se iban a denunciar y teníamos muchas carpetas por este delito simple. Entonces, para evitar la carga de trabajo a los ministerios públicos, dijeron, quítenlos. Que se difamen o se injurien ya no es un delito. ¿Y qué creen? La gente ya no se difamó y ya no se injurió. Imagínense, ¿no? Esperemos que pase lo mismo con el aborto, que quitan el aborto y ahora ya nadie quiere abortar, ¿no? Bueno, ese es el sentido, ¿no? Del quitar, pues, ese delito, pues, que ya no sea constitutivo de delito. Eso significa derogar. Cuando hablamos de la abrogación de una ley, significa quitarla por completo, quitar esa ley y poner otra en su lugar o definitivamente quitarla. Cuando hablamos de esta situación de la abrogación, tenemos un claro ejemplo en derecho, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue creado por allá en el 2008 y aplicado a partir del 2016. Este Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se llamaba así. El anterior era el Código de Procedimientos Penales Federal y había un Código de Procedimientos Penales por cada uno de los estados. ¿Qué pasó? Quitaron estos 33 artículos, perdón, estos 33 códigos y ya nada más tenemos uno solo. Entonces se abrogaron todos y únicamente se dispuso uno, de quitar 33, uno federal y 32 estatales, para poner y dejar únicamente un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, aquí es donde empieza, pues, lo bonito. Podemos iniciarla, tenemos que ingresarlo ante esta iniciativa, ante la Cámara Baja, para que, ojo, esta parte de la iniciativa, nosotros que seamos presidentes, diputados, senadores o diputados de cada uno de los estados o que juntemos, ya saben, más de 200,000 firmas para poder iniciar una ley, bueno, este proyecto, porque es un proyecto, esta iniciativa es un proyecto, se va a presentar al Poder Legislativo. Recordemos que el Poder Legislativo es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Para qué? Bueno, para que estudien, analicen este proyecto de ley y en su caso, pues siguiendo el proceso que marca la Constitución, pues se pueda lograr a convertirse en una ley. Esto es lo que se busca con esta iniciativa. Ahora, ¿dónde se va a presentar? Como dije, está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Ante cuál? Bueno, se va a presentar fundamentalmente todas las iniciativas se pueden iniciar o en una o en otra. No hay ningún problema, la que sea. Cualquiera puede ser. Cuando se va a ingresar a una de ellas, esta cámara, cualquiera que fuese, va a ser o se le va a denominar la cámara de origen, porque es ante la cual va a iniciar este proyecto de iniciativa de ley. Y la otra cámara, la que va, pues va a quedar ahí esperando a que esta cámara de origen estudie, analice y emita ciertos dictámenes, pues va a quedar pendiente la cámara revisora, esta para aprobar pues, lo que indicó la cámara de origen. La cámara de origen puede ser cualquiera, ojo, única y exclusivamente la Cámara de Diputados, ojo, cuando tenga que interactuar la Cámara de Diputados y que esta deba de ser la de origen, así como exclusivo, porque acuérdense que les dije que cualquiera podía ser la de origen, cualquiera, diputados o senadores, pero siempre hay una excepción. En estas materias o de acuerdo a estos asuntos, exclusivamente quien va a ser la Cámara de origen, es decir, con quien vamos a ir a entregar nuestra iniciativa, va a ser la de diputados cuando referimos a los empréstitos públicos.
Los empréstitos públicos, bueno, ustedes deben de ya empezar a tener este léxico contable, administrativo, jurídico. Los empréstitos habla de préstamos públicos, es decir, cuando el Estado se endeuda, ¿vale? Entonces, cuando se refiere al endeudamiento público, la Cámara de Diputados va a ser la de origen. También, cuando hablamos de contribuciones, este presupuesto de ingresos y egresos, cuando se está disponiendo esta situación, deba de ser la Cámara de Diputados ante quien se va a desahogar primero, quien tienen que analizar este presupuesto de ingresos y egresos, cuando hablamos de las contribuciones, pues deba de ser la Cámara de Diputados. Así como los impuestos, bueno, es casi es o prácticamente lo mismo que las contribuciones, aunque son de diversa índole. Y también en el caso del reclutamiento de tropas, bueno, sabemos que nosotros ya tenemos pues un poquito más de 100 años que no tenemos problemas de guerra civil o de revolución en su caso, ¿no? En su momento se estipuló así. Entonces, cuando se tenga que reclutar tropas para alguna situación, defensa o algo, deba de ser la que inicie este proceso, deba de ser específicamente la Cámara de Diputados, por ser en estas materias que deba de estipularse que la Cámara de Diputados tenga que ser la de origen. Si es cualquiera de otro asunto, no hay problema, que sea la de senadores o sea la de diputados, para nosotros no debe de tener ningún problema, ¿sale? Para identificar. Ojo, una vez que esta iniciativa llegue a la Cámara de Origen, vamos a llamarla así, Cámara de Origen, una vez que llegue a esta Cámara de Origen, llega en pleno, imaginemos a 500 diputados que están ahí en pleno, llega esta iniciativa, el presidente del pleno les va a decir, a ver, llegó esta iniciativa de ley y corresponde a tal materia. Hay muchísimas, tenemos bastantes comisiones en el estudio de estas iniciativas en la Cámara de Origen y las revisora. O sea, es casi prácticamente un espejo entre una y otra, aunque una tiene muchos diputados y otra tiene pocos senadores. Una vez que se acepte esta iniciativa ante la Cámara de Origen, esta la va a mandar a comisión. ¿Qué significa que una iniciativa llegue a la Cámara de Origen y esta Cámara de Origen la envía a una comisión? Bueno, como comenté, los diputados tienen ciertas comisiones, o sea, trabajan, o sea, sí trabajan estos diputados y a veces no tienen ni tiempo, entonces sí trabajan y trabajan bastante. Principalmente en este proceso que es lo suyo, crear leyes. Ahora, esta comisión tiene distintas actividades. Por leer algunas, va a realizar reuniones de trabajo en las cuales distribuya la carga del trabajo entre sus miembros para ver cómo es que pueden atacar, ayudar, aumentar, disminuir, quitar, proponer, lo que ellos quieran. Es su momento, están autorizados para ello, no pueden hacer absolutamente nada. A eso se dedican, ¿sale? ¿Para qué? Para elaborar proyectos de trabajo, recopilar información, análisis de la información, celebrar reuniones con distintos órganos de gobierno y de la sociedad, también con especialistas, cualquier interesado en esa reforma, pues esta comisión tendrá que hacer pues ese trabajo. Realizar conferencias para tomar algunos datos, integrar comisiones de redacción para ver cómo van a ir redactando la ley, porque imagínense, crear una ley no es poco. Al final, formular el proyecto de dictamen. Lo que nosotros queremos es que una vez que esté en comisiones esta propuesta de ley, poder tener un dictamen. Este dictamen que es como su aprobación de esta comisión. Una vez que estos diputados o senadores que estén en la Cámara Revisora, en la comisión, que son no más de 30 más o menos, 40 miembros de una comisión,
puedan aprobar ese dictamen porque esté de acuerdo, es decir, que haya mayoría. La mayoría, si son 30, tienen que haber 16 votos a favor para determinar que ese dictamen es aprobado, y una vez que se tenga aprobado ese dictamen, pues lo puedan mandar a, en este caso, ya el pleno de la Cámara que corresponda, que sea la de origen, es decir, la van a mandar a la discusión. Imagínense ustedes 500 diputados, creo que los han visto en la televisión, si no ahorita les dejo por ahí una liga de algún video para que puedan ver ustedes cómo se pelean estos diputados o estos senadores cuando andan ahí. Precisamente, pues esta segunda etapa, para pasar esta segunda etapa, se llama la discusión. Imagínense que la de diputados sea la de discusión y que las dos hacen lo mismo. Imagínense 500 diputados discutiendo un dictamen para crear una ley. Imagínense cómo se pone aquel asunto. 500 voces. Bueno, recuerden también que los diputados están ordenados por grupos parlamentarios, es decir, por partidos políticos. Entonces, desde que tú perteneces a un partido político, ya sabes cuál va a ser el tenor de tu propuesta. Si viene una propuesta por el presidente, pues tenemos a más de 250 y tantos, casi 280 diputados de Morena. Tenemos a la minoría del PAN, del PRI, del PRD, del PES, del Verde, de Nueva Alianza, de algunos otros, Convergencia creo que se llama, o algo así. Entonces, imagínense, de reducir 500 voces, vamos a reducir pues en lo mínimo para poderlo discutir. Entran por turnos esta discusión, no se les deja hablar más de 15 minutos, los diputados que estén escuchando pues no pueden interrumpir al orador y así, o sea, literal, es una discusión, porque así se denomina la segunda etapa. Y una vez que esta discusión pues haya sido debatida, o sea, la parte de la iniciativa la hayan discutido, porque pues por eso se llama discusión, pues haya iniciado un debate en las cuales pues se tengan que tener dos secuencias, en pro y en contra. Los diputados que van a hablar en pro deben de anotarse en una lista, los que hablan en contra en una lista, y va uno y uno. Uno en pro, uno en contra, para que esto sea un debate. Aquello se pone interesante. Una vez que sea estudiada, discutida y revisada por la Cámara de Origen, y si creen que esta Cámara de Origen ya está armadito nuestro paquete legislativo, ya esto creemos que esto es la ley, ya la tenemos. Nosotros, la Cámara de Origen, ahora sí, la vamos a mandar a el siguiente paso, que va a ser la aprobación, ¿sale? Por aquí tengo, primero la iniciativa de ley o decreto, entra a la Cámara de Origen, la turna a comisiones, una vez que se tenga el dictamen, la aprueba el pleno, y una vez que la haya aprobado, la va a mandar a la aprobación. Tercer proceso, la aprobación. ¿Qué significa la aprobación? Bueno, pues va a llegar, ahora sí, a la Cámara Revisora. Si fue la de diputados, la de origen, ahora la revisora va a ser la de senadores. Aquí, pues tenemos 128 voces, es mucho menor, pero pasa exactamente lo mismo proceso. La Cámara Revisora, una vez que llegue esta iniciativa de ley a esta Cámara Revisora, la va a enviar a su comisión respectiva. Por eso les decía que era un espejo en una cámara y otra. La manda a comisiones para que la comisión pueda analizarla, y una vez que esté lista para subirla al pleno, cuando es el pleno es que están todos los senadores en su caso, y poderla discutir. Igual se hace un debate, estén ahí todos, principalmente igual se hace una lista, unos en contra, unos en pro, otros en contra, para poder hacer un debate y pueda ser discutida. Aquí lo importante es que pueda ser discutida. Ojo, al ser una cámara revisora,
al ser la Cámara Revisora, esta puede aprobar total o parcial esta ley. Si la aprueba total, ya la hizo, porque tal cual la va a pasar a la siguiente fase o al siguiente procedimiento. Esto si la aprueba totalmente. También puede aprobarla parcialmente y esta se va a indicar que es cuando tiene algunas observaciones. Ojo, ¿cuáles observaciones? Bueno, pues a la Cámara Revisora, pues no se le antojó algún presupuesto de ley o una normatividad, una palabra, un texto, pues no le gustó. Entonces, aquí esta Cámara Revisora va a hacer esas adecuaciones y va a decir, ok, sí, esto está medio raro. No, vamos a modificarlo en este sentido. Entonces, también la Cámara de revisión o revisora va a hacer sus pequeñas adecuaciones. Al hacer estas pequeñas adecuaciones, la Cámara Revisora pues va a complementar, si ustedes quieren ponerla así, va a complementar pues esta iniciativa, esta ley, y es algo pues muy bueno. Ahora, una vez que ya haya sido aprobada total o aprobada parcial y haciéndole algunas modificaciones a esta reforma y que ya la tenga ahí, ya tenga su bebé hecho, vamos a ponerle así, ya lo haya modificado, adecuado, lo haya aprobado, porque por eso se llama esta sección la aprobación, la tiene ya aprobada, acuérdense, los votos tienen que ser votada por mayoría, y una vez que haya sido aprobada por mayoría, va a enviarla a la siguiente fase, al siguiente procedimiento, que se llama la sanción. Este procedimiento que se le llama sanción le corresponde nuevamente y exclusivamente al presidente de la República. Entonces, este derecho que tiene el presidente de sancionar, esta sanción no es que sea algo malo, que diga, no, la va a sancionar, no la acepta, no. El hecho de sancionar constituye el aceptarla. El sancionar, cuando digamos, el presidente la sancionó, quiere decir que el presidente la está aceptando, tal cual fue presentada por la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. El presidente acepta en las condiciones en que está esta ley o a como le llegó él. Obviamente, si el presidente fue el que creó esta ley o el que la mandó en iniciativa y el presidente identifica, no, a ver, espérenme, esta norma o esta ley cambió drásticamente de lo que yo quería. Entonces, ahora el presidente también puede modificar, puede proponer una modificación más a esta norma. A esta modificación que el presidente no le gustó, porque efectivamente al presidente no le gustó esta ley que a él le enviaron para que fuera sancionada, pues él dijo, a ver, espérenme, la ley no tiene el sentido como yo lo quiero o como creo conveniente, porque así es, ¿eh? Como no es, entonces no la voy a sancionar y tiene el derecho de vetarla, tal cual. El vetarla es, no te la acepto y te hago las modificaciones que yo creo justas y necesarias para que esta ley pueda pasar a la sanción. Entonces, únicamente tiene el presidente una sola ocasión el derecho del veto. Única y exclusivamente, el presidente tiene por una ocasión, que es este momento, cuando le es presentada esta reforma de ley, para que la sancione y en vez de sancionarla, la veta. Dice, no, así yo no la quiero, así no debe de ser. Y él propone cómo debe de modificarse. Al proponer ciertas modificaciones a esta ley, porque él no la está aceptando, pero quiere que se realice de una cierta forma determinada, entonces ahora el presidente la va a mandar, fíjense, la va a regresar
hasta la Cámara de Origen. Esto para que inicie nuevamente el proceso legislativo. Inicie nuevamente. No le gustó, la veta y la regresa con sus modificaciones hasta la Cámara de Origen y la envían precisamente a la comisión, para que la comisión sea quien analice las propuestas del presidente y sea más clara esta ley. Aquí hay dos opciones. Esta Cámara de Origen, si no acepta estas modificaciones porque no cree pues que el presidente ser una persona crea no posible y los diputados sean 500, y recuerden que los diputados son nuestros representantes sociales. Los diputados y senadores son nuestros empleados, por decirlo de una forma. Al ser ellos nuestros representantes sociales y políticos, nosotros le dimos esa voz de que nos representara para una mejoría nuestra, para tener una mejor vida, una calidad de vida. Entonces, si esta reforma o esta ley no adecúa a lo que el presidente quiere, pero tampoco adecúa a las necesidades del bien común de la sociedad, entonces va a hacer las modificaciones que la Cámara de Diputados crea convenientes, no lo que el presidente dijo, sino lo que es más justo para la sociedad. Una vez que se haya hecho esa modificación, la vuelve a mandar con la Cámara Revisora para que le haga sus modificaciones y su aprobación requerida, y una vez que tenga esas aprobaciones por, obviamente, la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y la Cámara Revisora, la vuelve a mandar con el presidente, pero como el presidente ya utilizó su derecho del veto, pues ya no va a ser necesario que el presidente la sancione. Básicamente, si dio esa vuelta, la va a mandar para que el presidente, pues básicamente, la publique. Así, básicamente. Entonces, volvemos a estar con el presidente. El estar con el presidente indica o implica que ejerzan esta aprobación ya de la ley. Si no fue necesario regresarla con el derecho del veto y únicamente se sigue, el presidente la va a aprobar. El hecho de aprobarla indica que la va a sancionar, y el derecho de la sanción es que la aprueba firmándola. Firma la ley el presidente de la República, esta para sancionarla, que es la aprobación. En la segunda vuelta, que es cuando la regresó, ya no se le pide su firma. Ya la Cámara Revisora, pues básicamente le da la orden, así es, le da la orden para que la aprueben. ¿Por qué le da esa orden? Porque esa ley, como ya fue devuelta en una ocasión, pues ahora cuando se tenga que votar, ya no se requiere el 50+1. Ahora, estas normas o estas leyes tienen que ser votadas por 2/3 partes de cada una de las cámaras. Si estamos hablando que son 500 diputados, cuando venía en primer orden, necesitaba 50+1, 251 diputados, y necesitaba nada más 68 senadores, en el caso. Cuando hablamos de las 2/3 partes, estamos hablando que se requieren más de 380 diputados, y en su caso, la Cámara de Senadores, que son 128, son 40, 80, son aproximadamente 80 o 90 senadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues sí requiere más. Por eso es que ya no se le solicita a el presidente que emita su sanción. Básicamente ya nada más se le está diciendo para que la promulgue, es decir, que la publique, básicamente. Comentábamos hace un momento que este rechazo de esta iniciativa por el presidente, pues es su derecho del veto y únicamente lo puede hacer una sola vez, y va a tener el presidente 10 días para analizar esta ley para poder vetarla. Y si no,
pues se entenderá que se sancionó, es decir, que la aceptó. Ahora, la vamos a mandar a promulgar o la vamos a mandar a publicar, ¿no? Por eso es el siguiente paso o la siguiente fase que hablamos de la promulgación y la publicación. En esta situación hay dos momentos. Una cosa es promulgarla y otra cosa es publicarla. Promulgarla es el acto por el cual el Ejecutivo aprueba con su firma. Ya lo habíamos comentado. La sanciona, la firma. En ese momento, él la está promulgando, ¿sale? Y en ese momento de firmarla, por haberla firmado, se ordena su publicación, el cual la publicación, pues es el medio idóneo para conocer o dar a conocer esta ley a quienes deban desde este momento a cumplirla, ¿sale? Eso es la publicación. No quiere decir que una ley, por el haber sido publicada en este momento, pues inicie su vigencia. Y de aquí viene un ejemplo. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos sabemos, porque es hasta día de asueto, que el 5 de febrero, pues fue publicada nuestra Constitución por allá en 1917. Pero esto no incluyó que en ese mismo día, pues empezara a iniciar su vigencia. Fue hasta el 1 de mayo de 1917, o sea, 3 meses después. Esto ocurre o significa una situación. Bueno, si hablamos nosotros de 1917, entre publicación y entrada en vigor, hablando específicamente en 1917, pues imagínense, ¿recuerdan ustedes dónde fue publicada la Constitución de 1917? Si no mal recuerdo, fue en el Congreso Constituyente de Querétaro, básicamente en el centro del país. Publicada nuestra Constitución en Querétaro en 1917, el 5 de febrero, ahí mismo se dispuso que a partir de esta fecha, el 5 de febrero, se diera a conocer. Bueno, imaginemos cómo era 1917. Pues era en carretas, ¿no? En caballos, en diligencias. Entonces sí se dispuso a que se enviaran ciertas diligencias para dar a conocer esta nueva norma que debiese de cumplir, y se dispuso que su inicio de vigencia fuera hasta el 1 de mayo de 1917. Esto porque el inicio de vigencia ya nos indica que la ley empezará a tener fuerza obligatoria para toda la población. ¿Qué significa? Que a partir de que una ley es o tiene designado su fecha de inicio de vigencia, a partir de ese momento es obligatoria, es aplicable. ¿Por qué? Porque entre la fecha de publicación y la fecha de vigencia, hoy en día, bueno, ya estamos en el 2020, ya tenemos redes sociales, ya tenemos medios de comunicación instantáneos, ya no es necesario tener tantos días. En este caso, imagínense, en 1917 tuvimos casi 3 meses para dar a conocer la Carta Magna. Hoy, si hay alguna modificación, se publica hoy y mañana inicia su vigencia. Entonces, hay que identificar, o debemos de identificar, cuándo se publicó una ley y cuándo inicia su vigencia. Les voy a poner un ejemplo para su carrera. La norma 035, esta que implica el famosísimo, la etapa saludable en el empleo o en el desempeño de las labores en el trabajo. Esta norma 35 fue creada en el 2019, aproximadamente en el mes de octubre. En el mes de octubre fue publicada esta nueva ley y se dijo, conózcanla un año para que en octubre, 23 de octubre del 2020, es de fuerza obligatoria.
a partir del 23 o 24 de octubre de este año, esa norma 035 que se le denominó la pausa saludable es un entretiempo entre 10, 15 minutos para desahogarse, para retomar fuerzas, para estirarse, para desestresarse. Esto significa la pausa saludable. Y tuvimos un año en esto, en materia administrativa, para darse a conocer. Esto significa esto de la iniciación de vigencia y que es a partir de aquí que se denomina como entrada en vigor. Entre la publicación y la entrada en vigor, en el ejemplo que les pongo de la norma 035, que fue de un año, ese periodo se denomina vacatio legis. Este espacio que se denomina ley vacante significa que va a seguir aplicándose la que estaba anteriormente. En este caso no había nada, no se aplica nada, no hay ningún problema, no es obligatorio, pero una vez que tenga su inicio de vigencia ya va a ser obligatorio. El otro ejemplo que les comentaba, ¿qué ley en la Constitución, si fue publicada el 5 de febrero de 1917 y fue iniciada en vigencia hasta el 1 de mayo, pues ¿qué ley estaba en su momento? Bueno, recordemos que fue la Constitución de 1857, esta Constitución Federal, que fue la que se estaba ocupando, pues siguió ocupándose hasta el 1 de mayo de 1917, cuando entró en vigor pues la nueva Constitución. A esto se le denomina este periodo entre el que ya existe una nueva ley, pero no se aplica, pues en vacatio legis. Algo también en materia laboral, que ustedes vamos a aprender más adelante, esta materia de derecho laboral, en la cual sabrán ustedes que la reforma laboral constitucional y de la ley laboral fue el 2019, el 1 de mayo del 2019, pero en materia de procesal, en materia procesal, cuando se cambia el procedimiento, dejaron de existir las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, ya no van a existir, aunque las que están instaladas van a continuar hasta terminar con los asuntos que tiene abiertos, que son muchísimos. Y ahora, a partir del día, me dijeron por ahí que del día jueves de la próxima semana, que ya es diciembre, ya va a empezar, o martes o miércoles, que ya es diciembre, vamos a empezar a aplicar la nueva norma que fue creada en el 2019. 1 de mayo, básicamente tuvimos más de 18, 12, 13, 14, 15, 17, 18 meses de ley vacante, mientras pues se ocupaba la ley anterior. Es decir, que ahora si nos van a despedir, tendremos que ir a el centro de conciliación primero para obtener una constancia de que no se quieren poner de acuerdo y ahora sí iniciar su juicio laboral, que podemos decir que se supone que ahora es más rápido, pero es un poco más como de pincitas, más tedioso, tiene contestación de demanda, tiene réplica, contrarréplica, contestación a la contrarréplica y manifestaciones que a su derecho convenga para poder entablar un proceso judicial en materia laboral, que ustedes tendrán que llamarles la atención porque, bueno, normalmente ustedes deben de conocer cuáles son los lineamientos en materia laboral por ser administradores. Básicamente, a esto nos referimos con la creación de una norma o una ley. Ahora, el inicio de vigencia puede ser de manera sucesiva y de manera sincrónica. Cuando hablamos de manera sucesiva, la iniciación de vigencia implica que esta ley entrará en lugar para los lugares donde se publica el diario oficial 3 días después de su promulgación, es decir, toda la República inicia tal día. Eso es de manera sucesiva en todos lados. Cuando hablamos de manera sincrónica, esto es en distintos momentos.
vuelvo a hacer referencia de la ley o del proceso laboral, en esta Ley Federal del Trabajo. Únicamente entrarán en vigor estos nuevos procesos en únicamente 8 estados nada más, entre ellos el Estado de México. El Estado de México ya va a tener estos tribunales laborales. Para el año que viene, otros 8, y para el año que viene, para el 2022, otros 8 estados en los cuales va a entrar la Ciudad de México, por la cercanía que tenemos. Entonces, esto es de manera sincrónica. Sucesiva, en todo el territorio nacional, entra tal día. De manera sucesiva. De manera sincrónica, es que en distintos territorios, en distintos estados, va a iniciar la ley en distintos momentos. A eso se refiere con el inicio de vigencia de manera sucesiva y sincrónica. Esto, jóvenes, es el proceso para la elaboración de una ley, ojo, de forma legislativa, que en nuestro país es la única forma de crear una ley. Y si queremos ver un ejemplo, aquí este es el más claro. Por acá en la parte superior, ven ustedes donde dice iniciativa de ley. Se manda a discusión a la Cámara de Origen. Esta Cámara de Origen debe de aprobarla y una vez aprobada la va a enviar a discusión a la Cámara Revisora. Aquí en la Cámara Revisora tiene dos momentos. Vamos a ver la negativa, que es no aprobada. Si no la aprueba, la regresa a la Cámara de Origen y empieza nuevamente. Si la aprueba, la Cámara Revisora la va a enviar al Ejecutivo. Este ejecutivo tiene dos salidas. Uno, la sanciona, que es aceptarla, la manda a publicar, inicia su vigencia, o en vez de sancionarla, la veta. ¿Sale? Si la veta, esta situación de vetarla significa no aprobarla y la manda a archivo. Es decir, no, la desecho, no sirve. O hace sus adecuaciones y la regresa a la Cámara de Origen. Vuelve a iniciar. Pero en vez de iniciar, de enviarla a la Cámara de Origen, si esta Cámara de Origen realiza ciertas adecuaciones, para poder adecuarla tiene que tener una votación de 2/3 partes de la Cámara. Y la vuelve a mandar a la Cámara Revisora. Esta Cámara Revisora puede no aprobarla, y lo básico sería aprobarla, porque pues, ya la tenía aprobada. Si la aprueba por 2/3 partes, la manda al Ejecutivo, ya no para que la sancione, ya se olvida, ya no es necesario sancionarla, la manda directamente al Ejecutivo para que la publique y ahí se indique en la propia ley cuando inicia su vigencia. Y aquí damos por terminado el proceso legislativo de la ley. Así lo vemos en un diagrama. Ahora sí, ¿dudas, jóvenes?